@JulioSánchezCristo Oficial. ¿Confirmamos el nombre? Sí, Julio, el rabino que llega a ocupar este cargo... Acabo de hablar con... Richard Gamboa, sí. Sí, acabo de hablar con la Casa de Nariño. Me dicen que esto no tiene que ver nada con el ministro del Interior. Es decir, es una oficina del ministerio, sí, claro, pero es una decisión personal del presidente de la República. Claro, porque además pues es la persona que se encarga del diálogo interreligioso con el gobierno, o sea, él es el representante de las iglesias ante el gobierno nacional, o más bien, del gobierno nacional ante las iglesias. Después del reporte coronel, decidió hablarnos el rabino Gamboa. Él había dicho que prefería esperar, pero ha tomado la decisión de responder las gravísimas acusaciones que hemos escuchado en el reporte coronel de precisamente una de las voces, bueno, dos voces, un pastor y el representante, otra de las voces de la comunidad de la religión judía más destacadas. Rabino Gamboa, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por la atención. ¿A usted quién lo calificó de rabino? ¿Usted qué estudios, qué soporte académico y quién al final certifica que usted es rabino? Con todo gusto. A mí me ordena rabínico el Consejo Rabínico del Seminario Teológico Interreligioso, que en esta época, año 2011, tenía su sede en Gainesville, Florida, Estados Unidos, y esta ordenación rabínica, en el orden del judaísmo liberal, está avalada por el Consejo Rabínico Libre e Independiente de las Américas, que es la máxima autoridad religiosa del movimiento judío liberal independiente. Por lo tanto, yo no tengo por qué darle explicaciones a ninguna otra autoridad judía que no sea el Consejo Rabínico Libre e Independiente de las Américas, que es el tribunal rabínico del cual yo dependo y al cual estoy sujeto a la autoridad religiosa. Señor rabino, ¿cómo está? Habla Daniel Coronel. Quisiera preguntarle si usted pagó por ese certificado de ordenación rabínica. En una página online se dice que usted puede enviar $150 más $7 por el costo de envío y le envían el mismo certificado que usted exhibe. Sí, esa es una acusación que se me ha dado, pero si tienen las pruebas de que yo pagué, pues yo les invito a que publiquen los comprobantes de giro, de envío, de transferencia, que demuestren que yo le pagué al Seminario Teológico Interreligioso ese dinero. No fue así la situación. Yo me gané esta beca sustentando mi trabajo interreligioso, mi trabajo con las comunidades judías liberales, con las comunidades hebreo-católicas, ya que yo tengo toda una formación, una vocación interreligiosa en América, y mis estudios como licenciado en estudios religiosos de la Universidad de La Salle, y terminado mis estudios de especialización en teología de la Universidad San Alfonso, y con el aval de la comunidad judía liberal e independiente, de las judías y judíos sin sinagoga, que se identifican con los principios doctrinales del judaísmo liberal e independiente. Entonces, bueno, si tienen las pruebas de que yo pagué, pues les invito a que las publiquen. Sí, aquí tenemos el certificado, pero mire, yo no sé mucho de esto. Daniel lo ha estudiado, lo conoce, y sus invitados pues son voces autorizadas. También nuestro corresponsal permanente en Israel conoce mucho de la materia, pero yo le voy a leer un correo electrónico que recibimos del señor Henry Ackerman. ¿Qué cargo tiene Henry Ackerman en Colombia? Él es el presidente de la Federación Sionista de Colombia, además es miembro de la Junta del Centro Israelita de Bogotá. Él dice que el nombramiento suyo en esa oficina es una equivocación, porque usted es un antisemita que se consiguió un título de rabino en Internet. El gobierno lo usa como el representante de la comunidad en muchos eventos, hace rato, y es un emisario del gobierno de Irán. Tiene autobiografía, escribió su tesis de grado en tercera persona sobre usted mismo, se bautizó en una iglesia católica de los hebreos y tiene una comunidad de 0 feligreses. ¿Qué le responde usted al presidente de la comunidad?
Ay, no. Dato falso, desinformación. ¿Cómo voy a ser yo antisemita si yo mismo soy semita? Yo soy judío de nacimiento, pertenezco a la etnia sefardí, al linaje de los Bnei Anusim, y eso está reconocido plenamente por el Consejo Rabínico Libre e Independiente de las Américas. Como les dije hace un momento, el judaísmo liberal independiente es un movimiento judío aparte de todas las federaciones, organizaciones judías, y nosotros nunca buscamos el reconocimiento de ninguna federación, asociación o congreso judío. Nos basta nuestro propio reconocimiento como judías y judíos, y lo hacemos en el marco de las normas internacionales de derechos humanos sobre libertad religiosa. Una cosa sí es cierta, yo jamás me he presentado como representante de la comunidad judía, además que hay otra situación. En Colombia no existe una sola comunidad judía, existen varias comunidades judías que no están federalizadas, no están confederalizadas, son comunidades judías independientes, de corte ortodoxo, conservador, reformista, liberal, como el caso de nosotros. Por lo tanto, es equivocado hablar de la comunidad judía como si fuera una sola cosa monogénea. Y en otro caso, yo represento a Irán. Por favor, ¿en qué sentido? Eso no tiene ni pies ni cabeza. Si yo estuviera recibiendo presupuesto de Irán, jamás, como mis enemigos dicen, pues ¿qué hago yo, por ejemplo, usando Transmilenio y pidiendo empleo? Porque yo no tengo ni dónde caer muerto, ni más falta. Entonces, en su momento. Entonces, esas son acusaciones de personas que se consideran la única autoridad oficial, o sea, déjame terminar, la única autoridad oficial del judaísmo, y no respetan la libertad religiosa incluso dentro del pueblo judío. Por lo tanto, que nos ataquen de esta manera mediante calumnias, mediante ese tipo de difamaciones, son atentados contra la libertad religiosa que se deben respetar incluso dentro del pueblo judío. Richard Gamboa, lo saludo desde Jerusalén y le pregunto, ¿cómo cree que usted puede ejercer su función ministerial en medio de tantas discusiones y también declaraciones tan fuertes contra las comunidades judías y sobre todo contra los judíos que viven en Israel? Mira, el señor presidente ha considerado que puedo trabajar en el Ministerio del Interior como director de Asuntos Religiosos por mi trabajo a favor de la libertad, la igualdad y la inclusión religiosa que he realizado durante 20 años. Es de conocimiento público que he defendido a muchas iglesias, confesiones religiosas y espirituales, cuando han sido discriminadas por causa de su identidad, sus creencias y sus prácticas religiosas. Está claro que a las comunidades judías, porque no existe una sola comunidad judía en Colombia, obviamente se les van a respetar sus derechos religiosos en el marco de la ley. Pero los asuntos de política ya es otro encuentro, otra discusión que no viene al caso. Señor Gamboa, usted dice, yo estoy para garantizar la igualdad y la inclusión, pero usted se ha referido a esos judíos con los que no está de acuerdo, a esos otros judíos, si usted quiere llamarlos así, como neonazis, antijudíos, idólatras y apóstatas. Yo, si estuviera del otro lado, pensaría que realmente debo temer por el ejercicio de la libertad de cultos si usted piensa así de un credo religioso cuando debe ampararlos a todos. Bien, Daniel. Claro, tenemos discusiones entre los líderes religiosos, tenemos discusiones doctrinales, tenemos discusiones de creencias religiosas, a veces hasta nos damos duro entre ellos, pero podemos llegar a acuerdos, podemos llegar a puntos de consenso para promover la paz de Colombia. En este momento lo que necesitamos es sacar adelante nuestro país y que los problemas de afuera no nos afecten aquí en Colombia. A ver, Rabino Richard Gamboa, mire, yo me acabo de meter a northernway.org y acabo de pagar $150. ¿Usted es rabino ahora? Y sencillamente luego de llenar un documento de inscripción, me indicaron que me harán llegar por correo postal un certificado de ordenación como rabino. ¿Eso fue lo que usted hizo? No, eso no hice yo. Lo que yo hice en el año 2009 fue presentar por recomendación
de otros líderes religiosos, mis estudios académicos, mi reconocimiento de otros judíos como judío, mi sustentación de trabajo pastoral y adelantar estudios de judaísmo liberal y otros elementos de estudios que realicé. Entonces no es así, no es pagar y ya, no, hay que estudiar, hay que estar recomendado, hay que sustentar trabajo pastoral, hay que sustentar actividad religiosa que se esté realizando. Y sobre todo, en el caso de Rabino, pues hay que... Pues, a ver, perdóneme, pero es que acabo de pagar los $150 y lo que me pidieron fue lo siguiente: escribir una página o lo que yo quiera sobre mi historia espiritual. Pues, está bien. No, luego escribir un párrafo o dos describiendo mi trabajo presente como persona que no está ordenada en una religión. Y finalmente los $150. Nada más. No, así no funciona. Pero yo les hablo de lo que sucedió en el año 2009. Del título que usted tiene. Sí. ¿Su iglesia cuándo se registró en Colombia? Nosotros venimos de hace varios años pidiendo al Ministerio del Interior nuestro reconocimiento jurídico y ya lo tuvimos a través de la resolución 2154 de 2024 del Ministerio del Interior. O sea, su iglesia tiene unos meses de edad. Sí, pero nosotros existimos como movimiento desde hace varios años. Permítame darle la palabra a Esther, que ella es de la religión judía y es nuestra compañera de trabajo. Esther, le escucha el rabino. Sí, señor Gamboa, y gracias, Julio. Pero continuando en esto que usted le estaba preguntando, ¿que nos puede contar un poco más sobre su comunidad, sobre qué gente, cuánta gente va a su sinagoga, quiénes son las personas que van allá a rezar? Mira, la Comunidad Judía Liberal Independiente es un movimiento de judías y de judíos que nos identificamos con los principios doctrinales del judaísmo liberal independiente. Nuestros principios son la vivencia de un judaísmo abierto, incluyente, laxo, donde nos reconocemos también en las nuevas realidades que vivimos, y vivimos un judaísmo abierto también a otras confesiones, reconocemos los matrimonios interreligiosos, reconocemos también la importancia del ecumenismo, del diálogo interreligioso, y reconocemos que el judaísmo debe adaptarse a los tiempos modernos y no es el mundo el que se debe adaptar al judaísmo. Señor Gamboa, usted antes de llamarse Richard Gamboa, ¿tenía otro nombre? Sí, pero esos son asuntos de mi vida personal que prefiero se mantengan en la privacidad. Perdón, señor, es que no es un asunto tan de la vida personal, porque he estado leyendo su tesis de grado de la Universidad de La Salle, en donde la firma como Ricardo Rodríguez Gamboa, y curiosamente cita como uno de las personas que opinan en la tesis al rabino Richard Gamboa. Es decir, Ricardo Rodríguez Gamboa, que es usted, se cita usted mismo en la tesis de grado. ¿No es eso un poco exótico? Sí, es exótico porque era comentar en su momento el trabajo pastoral que estábamos realizando con la Asociación de Católicos de Tradición Hebrea Benediction, cuyo trabajo empezamos en el año 2001, y era un desafío de escribir en tercera persona, por razones mismas del trabajo universitario, un trabajo pastoral que veníamos realizando con los católicos de origen judío, en donde estábamos realizando el acompañamiento a católicas y católicos que venían de origen judío y querían mantener su tradición judía a la par con sus creencias católicas. Esto, el teólogo canadiense Paul Nitter lo llama identidad dual o doble confesionalidad. Es una realidad teológica que se vive. Lamentablemente, pues la comunidad fue destruida por la persecución de fanáticos. Esa situación yo la tengo denunciada públicamente como crimen de genocidio a la luz del artículo 6 del Estatuto de Roma. Pero que en ese momento, en 2006, fue maravilloso poder contar que existen otras formas de expresar la fe, existen otras formas de espiritualidad que merecen tanto respeto como las religiones tradicionales. Richard, le quiero preguntar, hablando de su función como rabino, bueno,
nos estamos acercando a la festividad de Pesaj, la Pascua judía. Nos acercamos y hoy Shabbat por la noche. El siguiente Shabbat, ¿por qué es tan especial? Shabbat, para el judaísmo liberal independiente, voy a hablar desde el judaísmo liberal independiente. Shabbat lo reconocemos como un espacio de la identidad judía. Ante todo, Rabino, la pregunta es muy concreta. ¿Por qué es tan importante el siguiente Shabbat? El siguiente Shabbat se le llama Shabbat Shabbatón porque, de acuerdo a la tradición judía, es donde nuestros antepasados israelitas dejaron de trabajar para los egipcios. A partir de ese momento empezaron los preparativos para la liberación de la esclavitud. Y precisamente, hablando de Shabbat, usted asiste, dándole un poco de contexto a los un segundo, Esther, un segundo. Adelante, Eddie, en Jerusalén. Usted está respondiendo bastante simple sobre la pregunta que le hago, porque habla en general de lo que es el Shabbat, pero no de qué se lee, por qué es tan especial, por qué nos acercamos a la festividad de Pesaj y celebramos un día sábado tan especial. Sí, se lo estoy comentando desde la lectura del judaísmo liberal independiente. Es nuestra lectura identitaria. Y es lo que acabo de mencionar. ¿Qué? Es que lo que usted está mencionando me lo sé yo y se lo sabe cualquier persona sin ser de la religión judía. ¿Cuál es el origen del Shabbat? Pero le han preguntado sobre un Shabbat muy especial. Sí, y usted responde con otra cosa que ya vimos en su academia de religión. Es que usted habla de una religión independiente. Es decir, usted puede inventarse, él puede tener su propio Torah. Sí, porque hay un detalle muy interesante en el portal northernway.org, en donde el rabino Richard Gamboa sacó su título por $150, y es que uno mismo puede elegir el nombre, él no tiene, o el título con el cual quiere ser ordenado. No tiene que pasar un examen de rabino, como lo tiene que hacer cualquier rabino, porque él tiene una religión especial. Esther, en Miami, le escucha el rabino. Sí, precisamente hablando sobre el Shabbat. Y Julio, y para los oyentes, el día Shabbat es un día, sagrado, y en el que se acostumbra a descansar, a no utilizar el celular, sobre todo. Y me gustaría preguntarle, porque usted también utiliza mucho el celular, por lo que podemos ver en redes sociales. Usted trina en Shabbat también. Es algo que, de acuerdo con la religión, no debería ser algo, y menos para un rabino, un líder que está, que es el gran ejemplo para la comunidad. Cuéntanos sobre cómo hace todo esto y el minyan de Shaharit, por ejemplo. Mira, vamos por partes. Primero, para el judaísmo liberal independiente no es prohibido la tecnología en Shabbat, porque para nosotros lo que está prohibido en Shabbat es trabajar para otra persona. Para nosotros melajá, la palabra en hebreo, es trabajar para otro. Eso es lo que está prohibido en Shabbat. Por lo tanto, nosotros leemos el Shabbat como un acontecimiento de liberación, como una emancipación social, de justicia social, donde el trabajo digno para el trabajador también lo es, donde también las personas tienen derecho a su libertad, a su espacio, a sus momentos de esparcimiento. Esto lo defendemos muchísimo en el judaísmo liberal independiente. Señor Gamboa, yo quiero preguntarle concretamente, después de las manifestaciones, digamos, de franca hostilidad que usted ha hecho frente a parte de los judíos colombianos, ¿cómo pueden ellos sentir garantías en la Dirección de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior si usted ya los ha descalificado de diferentes maneras, los ha llamado apóstatas, ateos, antijudíos, genocidas, para poder estar bajo el manto de la protección de la igualdad de cultos, que es lo que garantiza la Constitución colombiana? Este no es un tema religioso, señor rabino, es un tema legal, es un tema que tiene que ver con que el Estado colombiano, que es aconfesional, que no practica ninguna religión, las debe reconocer a todas de igual manera, pero usted ha descalificado públicamente a los judíos a un grupo de judíos con los que no está de acuerdo. Mira, Daniel, podemos tener diferencias entre judíos.
Ahora, es un dato falso que yo esté en contra de mi propia gente. No es así. Podemos tener discusiones. Ahora, insisto, en cuanto a lo que es asuntos del Estado de Israel, eso es un asunto totalmente aparte porque no tiene nada que ver con la religión. Sí tenemos una situación de antisemitismo porque los judíos sí, de todas las corrientes, nos siguen atacando por cosas de lecturas religiosas, por teorías de la conspiración. Y eso se tiene que seguir combatiendo, tiene que haber un serio compromiso de que tenemos que combatir esas expresiones de antisemitismo en donde nos ven a los judíos como personas antisociales o que porque no profesamos unas creencias religiosas de otros, entonces ya somos personas malvadas, malditas, diabólicas. En ese sentido, las judías y judíos debemos unirnos y seguir combatiendo esas expresiones de antisemitismo. Ya las discusiones que tengamos en torno al Estado de Israel, ya eso es un cuento aparte y no se debe... ahorita, esto es otro asunto aparte. Sí, mire, rabino Richard Gamboa, es que hay algo que yo no entiendo dentro de todo lo que usted nos está relatando. Usted nos dice que la organización que usted lidera termina tomando forma por una entidad religiosa matriculada en el judaísmo liberal independiente de Colombia. Sin embargo, cuando uno busca la Unión Judía Liberal Independiente de Colombia, pues, por ejemplo, en Facebook, dice que esto tiene personería jurídica de noviembre del año pasado. Pero no solamente eso. En otro portal encontramos que en julio del año 2009 usted fundó, usted prácticamente que creó o se inventó su religión, su iglesia. Claro, ¿Usted es el fundador de su iglesia? Espera, eso es un derecho derivado de la libertad religiosa y lo he defendido claramente en mi canal de YouTube, Libertad Religiosa para Todos. Todas las personas tienen el derecho de profesar una entidad religiosa, de matricularse en ella, o de establecer una nueva entidad religiosa en caso de que tenga desacuerdos con ella, o no se siente identificado. Eso es un derecho derivado de la libertad religiosa que debe. Se puede estar de acuerdo, se puede no estar de acuerdo, pero hay que respetar el surgimiento de nuevas expresiones de religión y espiritualidad. Señor rabino, si ustedes, entiendo, están esperando el reconocimiento de su iglesia, ¿no sería la misma dirección de asuntos religiosos que usted va a liderar la que debería reconocerla? Mira, yo opino lo siguiente. Necesitamos que la dirección de asuntos religiosos, quien nos vaya a representar, sea alguien del sector religioso que conozca la realidad de las iglesias, confesiones y espiritualidades ancestrales y emergentes, la realidad de las congregaciones de fe perseguidas, oprimidas, marginadas. Han estado reclamando por décadas reconocimiento individual y colectivo a sus derechos religiosos. Ahora, mire, don Richard, un momento, los voy a cortar un momento porque tengo que atender otro asunto. Ustedes son muy amables en haberme invitado, les agradezco y bueno, les invito a que dejemos los asuntos políticos aparte y nos unamos todas las religiones para sacar adelante la paz de Colombia y la justicia social. Muy amables. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.